sucederá en el capítulo 112 de la telenovela Lo que la vida me robó. Alejandro entra a uno de los cuartos y encara a María. Ella voltea y le dice que sabía que de rubia llamaría su atención. Alejandro le reclama por terminar en un lugar como ese. Ella le dice que él la abandonó y tiene que vivir de algo. Además, trata de acercarse a él, diciéndole que trató de olvidarlo con Adolfo, pero no pudo, porque lo ama y lo amará hasta el resto de sus días. Él recibe una llamada, pero María le menciona que seguramente se trata de su esposa. Cínicamente le pide que le conteste y que le mande muchos saludos. Además, le pide que la vuelva a ver y así cada día ella bailará para él. Alejandro le expresa que él no volverá más a ese lugar. María le pide no decirle a nadie que él pudo verla. Alejandro le asegura de que no lo hará. Montserrat está molesta porque nadie le contesta el celular. Dominga le dice que debe ser por la música que ponen en esos bares. Montserrat exclama que ella debe ayudar a su amiga, pero Rosario le sugiere que mejor llame a la policía. Montserrat le dice que Pedro los maneja a su manera, pero Rosario le sugiere que hable así sea con Ezequiel. Montserrat exclama que ella considera que no puede confiar en Ezequiel, así que expresa que ella misma ayudará a su amiga. Rosario y Dominga le dicen que es bastante peligroso, pero Montserrat aún así se va. Nadia le pide a Adolfo que se vaya ya que no quiere que tenga problemas con su marido. Adolfo le dice que no quiere dejarla ahora que sabe que está embarazada. Nadia se despide de él y le asegura que apenas lleguen a buscarla, ella se irá del país. Adolfo le confiesa que está enamorado de Josefina. Nadia se sorprende mucho, pero aún así le pregunta qué siente entonces por María. Él le comenta que le encanta, que ella es muy apasionada. Nadia le pide que se fije en una buena mujer, pero Adolfo le confiesa que ya para él todo está perdido. Ellos se despiden para siempre. Montserrat llega a casa de Nadia. Adolfo le pide a los guardias dejarla pasar. Montserrat y Nadia planean escapar durmiendo a los guardias. Pedro por su parte está muy estresado por no encontrar los documentos. Montserrat y Nadia les llevan café a los guardias. Ellos le agradecen por la atención. Esmeralda se disculpa con Refugio por haber bailado en la escondida. Él le dice que no tienen nada de qué hablar y le menciona que esta vez estará en la sala. Montserrat y Nadia intentan escapar. Pedro llega en ese momento y se los impide, apuntándole a cada una. Nadia le pide a Montserrat que se vaya. Montserrat enfrenta a Pedro, pero él intenta golpearla y Nadia se interpone delante de ella. Pedro echa a Montserrat. Nadia le promete a Pedro que no se escapará, pero él no para de insultarla. Montserrat le da un golpe por la cabeza. Nadia le dice a Montserrat que parece que Pedro está muerto. Dimitrio y Macario llegan a la casa. Dominga le llama la atención a Macario por estar borracho. Rosario le pregunta a Dimitrio dónde está su hijo y Víctor. Él le responde que fueron a casa de Pedro. Rosario exclama que está segura de que va a ocurrir una tragedia. Víctor y Alejandro llegan a la casa y encuentran a Pedro tirado. Montserrat les dice que ella trató de defender a Nadia. Víctor se lleva a Nadia y a Montserrat. Alejandro por su parte llama a Ezequiel y le avisa que Pedro Medina está inconsciente. Adolfo llega a su casa y encuentra un desastre. Pedro reacciona y encara a Alejandro diciéndole que él no estaba cuando él estaba con Nadia y Montserrat. Alejandro le dice que llegó y por eso lo golpeó. Pedro le sigue afirmando que quien lo golpeó fue su esposa Montserrat, pero Alejandro le hace saber que Nadia y Víctor se irán muy lejos. Pedro le aclara que él hará hasta lo imposible para desquitarse de ellos. Alejandro le dice que Ezequiel llegará al lugar y solo quiso comprobar que aún mantuviera con vida. Nadia les cuenta a todos que Pedro tenía cámaras de seguridad y los estuvo vigilando todo el tiempo. Fabiola asegura que Pedro es muy perverso. Montserrat le pide que mejor no hable, pero Fabiola le tira en cara que seguramente ellos mismos hablaron de que Alejandro quemó ese dinero y Pedro los escuchó, y ellos únicamente la culpaban a ella. Montserrat le dice que era porque ella y su abogado tomaron la decisión de buscar ayuda con Pedro. Fabiola no pierde la oportunidad de decirle que era porque ellos le negaban los testamentos. Sin embargo, Rosario asegura que su hijo no les miente en nada.
Fabiola le expresa que ella sí pudo haber mentido, ya que su tío no tenía ningún gusto por las sirvientas. Dimitrio le pide que paren la discusión. Pedro le ordena a Ezequiel que mate a Nadia y a Víctor sin importar que su esposa esté embarazada. Ezequiel le pregunta qué hará con Alejandro, pero Pedro le dice que él sabe que se echó la culpa para proteger a su esposa, pero también lo pagará muy caro. Alejandro le comenta a Montserrat que Pedro está consciente y no le creyó cuando él se echó la culpa. Ella le cuenta que Pedro instaló cámaras en la casa de campo y escuchó todas las conversaciones entre Víctor y Nadia, y así fue como se enteró que el padre Anselmo tenía la carta de Joaquín y asimismo del dinero que fue quemado, y no Fabiola como ellos pensaban. Alejandro expresa que le tranquiliza que no haya sido su prima. Sin embargo, Montserrat le dice que a su momento tuvieron una discusión y no la quiere más en la casa. Alejandro le hace saber que él también considera que es mejor que ella se vaya. Nadia y Montserrat hablan acerca del bebé que ella tendrá, por lo que Montserrat le enseña algunos tips para cuando ella dé a luz. Graciela recuerda a Sandro. Manuela llega a buscarla y le informa que el licenciado está en su casa. Graciela atiende a Pedro. Este le manifiesta que necesita su ayuda, ya que en una ocasión ella lo buscó para sacar a Dimitrio de la cárcel cuando mataron a Bruno. Graciela le pregunta qué pasaría si ella se rehúsa, pero Pedro le aclara que puede destruirla. María asegura que Alejandro volverá a la escondida a buscarla. Esmeralda llega en ese momento y le reclama por haber metido a Adolfo en ese lugar. Ella le dice que él es su amigo y ella está así porque no soporta que sus clientes ahora la prefieran a ella. Esmeralda le responde que ella lo hizo fue para protegerla, pero hablará con Ezequiel para avisarle que ya no la quiere en ese lugar. Adolfo se burla de María y le dice que a él le hubiera gustado verla bailando. Graciela recuerda a Juventino. Pedro llega en ese momento y le avisa que ya la van a interrogar. Los cabos de la Marina no pierden la oportunidad de provocar a Refugio diciéndole que su esposa prostituta bailó genial. Obviamente todo es para provocarlo. Dimitrio le da una trompada. Mónica llega en ese momento y les pide formar. Luego le exige decirle quiénes iniciaron la pelea. Los tres canzones dejan a Dimitrio y a Refugio como los responsables de haber formado esa pelea. La teniente les hace saber que ahora harán una hora de lagartijas. Asimismo aprovecha para presentarse ante los demás. Graciela niega haber visto a Rosario en la hacienda hace más de 30 años y asegura que Benjamín no acostumbraba a tomar a las mujeres a la fuerza, o por lo menos no fue su caso. Gonzalo le pregunta cuándo volvió a ver a Benjamín. Ella le dice que lo vio minutos antes de fallecer. Este le pide que diga exactamente lo que hablaron ese día. Ella recuerda cada una de las acciones que le decía a Benjamín antes de morir. Ella le declara al juez, mintiendo, que Benjamín le suplicaba que lo trasladara hasta un hospital porque sospechaba que alguien lo estaba envenenando y considera que fue uno de sus peones. Pedro le pregunta si fue Alejandro, pero Graciela le dice que él no mencionaba nombres, pero pudo ser él, ya que él era quien lo atendía en ese momento y siempre quiso quedarse con su herencia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.